Dios los bendiga. Continuamos con nuestro estudio sobre las iglesias de Apocalipsis, las iglesias a las cuales Jesucristo les envía un mensaje a través de Juan. Y hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Esmirna, así que estaremos leyendo el versículo bíblico y de ahí en adelante estaremos hablando algunas palabras sobre la situación que ocurría en aquella iglesia y cómo nosotros podemos hoy aplicar lo que podemos aprender sobre esta iglesia en nuestro diario vivir. Así que estaré leyendo Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11, que dicen de la siguiente forma: Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se encuentran escribiéndole a la iglesia de Esmirna. Y Esmirna era una ciudad que se encontraba en Asia Menor. Y era una ciudad que poseía un puerto muy importante para el comercio de la época. Así que esta era una ciudad muy rica y muy importante en aquella época, y aún sigue siéndolo, porque esta ciudad se convirtió en la tercera ciudad más importante de lo que hoy es Turquía. Y su puerto sigue siendo el segundo puerto más importante de la nación. Así que en aquella época tenía mucha importancia la ciudad de Esmirna. Pero había otro factor que la hacía muy importante, y es que Esmirna era el centro del culto al emperador romano. Así que la ciudad que más le brindaba tributo a lo que era el imperio romano era la ciudad de Esmirna. De aquí voy a pasar a Juan Ernesto, que él nos estará hablando sobre la situación de Esmirna y cómo vivían los cristianos en los tiempos en los cuales Juan les escribe. Si Dios nos continúe bendiciendo, damos gracias a Dios que nos permite poder de nuevo estar aquí para compartir con nuestro hermano sus santas y benditas palabras. Fíjate que esta iglesia, él destaca una serie de cualidades positivas que ella tenía. Y como tú dices, dentro de esa resistencia que había al culto imperial, esa iglesia era capaz de poder aguantar todas esas tribulaciones. O sea, todas las tribulaciones, esa iglesia era capaz de resistir. Y eso es una de las cosas que se destaca. O sea, hoy día la iglesia tiene que resistir a toda esa falsa doctrina que hay, a todas esas personas que se levantan predicando la palabra con un objetivo distinto al de que las almas se salven. Muchas veces hay personas hay muchas iglesias donde lamentablemente los líderes no están guiados por el Espíritu Santo, y que lo que hacen es que apartan de lo que es el liderazgo a las personas que no están de acuerdo a lo que ellos dicen, no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que él destaca, fíjate, es cuando él dice tu pobreza, pero eres rico. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo ahí? Ahí él no está destacando la pobreza como una cualidad positiva, como un mérito del cristiano. O sea, la pobreza en realidad no es un mérito de ningún cristiano. Pero sí, la forma de tú vivir de manera pobre, por no involucrarte en cosas pecaminosas, sí, eso es un mérito del cristiano. Ellos, fíjate lo que sucede. Lo que sucedía con ellos es que ellos, por haber estado en contra
del César, ellos no tenían la misma oportunidad de negociar o de trabajar que el que está a favor. O sea, no es lo mismo que tú seas un comerciante y que tú estés con el partido que está en el gobierno, que tú estés con el gobierno. Y otra cosa es que tú seas un comerciante o que tú seas un trabajador de servicio, brindador de servicio, y que tú estés en contra del gobierno. Tú no vas a tener las mismas oportunidades. O sea, tú no vas a tener la misma oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Él le decía a ellos, él lo que le decía era, aunque ustedes son pobres, ustedes espiritualmente son ricos, porque ustedes han rechazado el servicio al César por recibir esas prebendas y esos méritos, que es lo que hoy se ve. Hoy muchos cristianos se han involucrado en prácticas pecaminosas y son materialmente ricos. ¿Cómo lo ve la sociedad? Como rico. O sea, las principales actividades fundamentales de la economía mundial se sustentan en el pecado. Un ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas se sustenta ¿en qué? En el pecado. La venta de cigarrillos, la venta de estupefacientes se sustenta en el pecado. Ahora, ¿qué pasa? El cristiano no tiene la misma oportunidad de enriquecerse en un colmado vendiendo arroz y habichuela que el que tiene un colmadón vendiendo bebidas alcohólicas. El del colmadón va a crecer más, se va a hacer más rico. Por eso, ese tipo de práctica, por ejemplo, una persona que trabaja honradamente no es lo mismo que uno que tiene una banca de lotería, que tiene una banca de apuestas. Fíjate que esa gente, el que tiene ese tipo de práctica de negocio, fácilmente crece, pero no es tampoco lo mismo una persona que tiene un negocio y que consume 20,000 pesos de energía eléctrica mensual y que se tranza o que hace un fraude y solo paga 5,000 pesos. Sus beneficios van a ser mayores que aquel que está pagando los 20,000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas hacía, ese tipo de competencia desleal que ellos tenían, que ellos recibían, eran una sociedad marginada socialmente. Por eso eran aislados, o sea, estaban aislados, estaban marginados. Pero espiritualmente, ¿cómo lo veía? ¿Cómo Jesús lo ve? Jesús lo ve como rico. Entonces, los que se han enriquecido, aquellas personas que se han enriquecido haciendo prácticas pecaminosas, ¿cómo Dios lo ve? Espiritualmente lo ve como pobres. Lo ve pobre. Otra cosa es cuando él dice la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son. La blasfemia, o sea, había un choque entre judíos y cristianos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos se fueron en favor del César y en contra de los cristianos. O sea, los judíos consiguieron una serie de beneficios que los cristianos no lo consiguieron, porque los cristianos se oponían tajantemente a rendir culto y a rendir homenaje al César. Pero fíjate que en Juan capítulo 8, su versículo 31 al 40, en el 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el 37 dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjate lo que Jesús le dice ahí. Jesús le dice a ellos ahí, le dice: ustedes son descendientes de Abraham. Eso es correcto. O sea, físicamente son descendientes de Abraham. Pero ustedes procuran matarme. Dice Jesús. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, la forma de vida que ustedes tienen, lo que ustedes piensan, lo que ustedes hacen, mi palabra no cabe en la forma de vida que ustedes llevan, en lo que ustedes son. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día lo que pasa, fíjate, es que cuando tú te levantas, por ejemplo, a predicar lo que mucha gente le llama la sana doctrina, en ese tipo de congregaciones donde impera una idea distinta, un objetivo distinto al de la salvación de las almas, ellos no procuran matarte, pero no te dan oportunidades. No te van a dar una oportunidad para que tú prediques una cosa que no encuentre cabida en la forma de vida en que están viviendo ese tipo de gente. Entonces, como te dije ahorita, fíjate, como yo te dije ahorita, hay una contradicción hoy que existía en ese tiempo entre los judíos que decían: no, nosotros somos
hijo de Abraham. Pero Jesús le dice en el 40, 8:40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y esto no hizo Abraham. Y en el 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate que Jesús siempre le reclama a ellos lo que hacen. Lo que ustedes hacen no fue lo que hizo Abraham. Él le reclama. Entonces, ¿qué estaba pasando con esa iglesia? Estaba pasando lo mismo. O sea, con esa iglesia estaba pasando que los judíos que habían ahí estaban atacando a los cristianos, porque la forma de vida de los judíos que se habían ido en favor de muchas cosas que exigía el César, los cristianos no lo hacían. Los cristianos no hacían esa parte. Sí, es interesante ver cómo la fe de esta iglesia perdura a pesar de las circunstancias tan difíciles en las que se encuentra. Y hay algo que me gustaría hacer notar. Y es que la iglesia de Esmirna crece y nace como una iglesia a la cual es llevado el evangelio a través de los apóstoles de Pedro, de Pablo, de Juan. Pero hay algo que quiero hacer notar, que era muy importante. Y es que ellos no tenían la estructura que nosotros hoy tenemos como iglesia. Ellos no tenían una Biblia. Ellos no tenían todas las herramientas y todos los recursos que nosotros hoy poseemos sobre el evangelio. Eran personas que posiblemente habían escuchado ese mensaje una sola vez y habían sido fieles a ese mensaje, aún inclusive de su propia vida. Por esa razón, Él les dice, yo los conozco. He visto su pobreza y sé que ustedes no son pobres, porque a pesar de las circunstancias, ustedes se han mantenido fieles. Así que, con esto nos está diciendo que a pesar de las circunstancias que puedan haber a nuestro alrededor, eso no debería ser una excusa para nosotros no serles fiel a Dios. Claro. O sea, este mensaje que le entrega a la iglesia de Esmirna es un mensaje que todos nosotros podemos aplicar. Decir, yo no tengo excusa para no serle fiel a Dios. Claro. Pero te voy a dejar que tú continúes. Mira, fíjate que Jesús no le reclama nada a esta iglesia. Fíjate que en Éfeso Él dice que ha dejado su primer amor. Pero esta iglesia, ¿qué es lo que le exhorta? Él le exhorta a que no tema a lo que va a padecer. No tema a lo que va a padecer, Él le dice. Porque había una persecución muy grande en esos tiempos. Y uno de los obispos de esa iglesia, de los líderes de esa iglesia, que se llamó Policarpo, ese fue quemado vivo por negarse a rendir culto al César. Quemado vivo. Y se dice que en una ocasión a él se le dijo que negara a Jesús. Dijo, niega a Jesús y sal de eso. O sea, líbrate de esa persecución que hay, de ese poder del César. No es fácil usted tener el poder social, económico, político encima de usted. Y de quitarle la vida a una persona. Y de tener potestad y quitarle la vida al que sea. Ahora, ¿qué pasa? En esa ocasión a él le dijeron, niega a Jesús y sal de eso. Él dijo, yo no puedo negarlo porque Él no ha hecho nada malo conmigo. Él lo que ha hecho es cosa buena. Y prefirió eso. Fíjate, en 2 de Timoteo capítulo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo a Timoteo. Todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué va a pasar con él? Va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque la forma de vida, la forma en que está estructurado el sistema económico mundial es en base al pecado, el armamentismo, ¿entiendes? La construcción de armas. El que se ponga aquí a hablar en contra y a predicar en contra de la fabricación de armas, de todo ese armamentismo de guerra, de destrucción masiva y de todo ese tipo de cosas va a tener problemas. Todo el que se ponga a predicar en contra de los grandes poderes económicos que están detrás de las cosas que son pecaminosas, de que te digan, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La ley ahora mismo que está cursando en el Congreso sobre el Código Penal,
y que tiene una serie de problemas por las 3 causales. Y con mucha razón, las iglesias se han levantado en contra de las 3 causales. Pero yo veo que ellos eso lo hacen en contra del aborto, y veo que no hacen con tanta fuerza presión en contra de la fabricación del alcohol y la distribución del alcohol y la venta de alcohol. Y así mismo, por culpa del alcohol y de la venta de alcohol y del alcoholismo y de ese tipo de cosas, hay muchos hogares destruidos. Hay muchos niños en la calle, huérfanos, por personas que han matado en discotecas y que han matado en todos esos sitios. Entonces, está bien, ¿por qué en contra de una cosa se hace de manera tan enérgica y de otra no? Porque la otra, detrás de esa otra, detrás de la producción de alcohol, de la distribución y venta, hay un poder económico muy fuerte. Y mucha gente no quiere involucrarse en eso. Pero el que lo haga recibirá persecución. Muchos líderes, fíjate que hoy muchos líderes aplican el código del silencio en ese tipo de cosas. O sea, esos son temas que no se tratan. Mucha gente, pues, vean que el consumo de alcohol, la gente todo cristiano debe estar en contra de eso, predicando en contra de eso. Tú vas donde un médico y le dices, mire, una persona donde un médico y le dice, mire, doctor, yo me siento mal después que tomo alcohol. ¿Y qué dice el médico? Tómate una pastilla para la resaca. Hay una pastilla para la resaca. Pero ¿y por qué no le dice, no, deja de tomar? Si deja de tomar, no tiene que usar la pastilla. Entonces, son cosas que tú ves que son temas prohibidos en la sociedad por lo que representan. Muchas iglesias hoy son vistas por los poderes políticos como estructuras sociales y se empeñan por el control de la misma. Fíjate que, la iglesia, una persona, tú puedes ver un banquero, yo he visto banqueros que son miembros de una iglesia, tienen toda su banca, sus redes de banca, pero alguna vez algún líder le ha dicho a alguien, mire, usted no puede, mientras usted tenga todo ese tipo de cosas, ese tipo de negocio, usted no va a entrar al reino de los cielos. Usted está perdiendo su tiempo aquí. No se lo dice. Porque cuando viene a ver, ese es uno de los tipos que más aporta económicamente. Y como yo he dicho, y sin crítica, yo he dicho que si tú eres un imitador de alguien, tú tienes que hacer lo que hace ese alguien. Como Jesús le reclama ahí a los judíos. Dice, pero ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes no hacen lo que hizo Abraham. Entonces, fíjate como Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, ¿qué hizo? Siendo rico, se hizo ¿cómo? Se hizo pobre para cumplir una misión. Entonces, hoy hay mucha gente que te dicen a ti, no, yo soy un seguidor de Jesús, pero siendo pobre, a través de engaño y de mala práctica, se han hecho ricos. Hicieron al revés de lo que dijo Jesús. Jesús siendo rico se hizo pobre. Y esta gente siendo pobre se han hecho ricos y dicen que son seguidores de Jesús. Eso es para que tú veas cómo anda la cosa. Y es que ese mensaje que predica el Evangelio era peligroso en esa época y sigue siendo peligroso hoy en día. Porque en esa época el mensaje que predicaban era: todo aquel que venga a Jesucristo será hecho hijo de Dios, por lo tanto todos somos iguales delante de Dios. Y eso era un mensaje muy peligroso en esa época porque a nadie le interesaba decirle a un esclavo que era igual que el amo. Okay. Porque no podrían seguir manteniendo el poder que ejercían sobre los demás. Entonces de pronto los esclavos, pensando que eran libres, podían decir, bueno, pero es que yo soy libre ahora. Y ese era un mensaje sumamente peligroso. Entonces, hoy en día, decirle al hombre que en Jesucristo hay libertad y que no necesita todas esas cosas para ser feliz, para tener una buena vida, es un mensaje peligroso. Claro. Porque el mundo te está enseñando todo lo contrario, te está diciendo, tú necesitas esto para ser feliz, tú necesitas esto para ser una verdadera persona, tú necesitas esto para que la sociedad te aplauda. Cuando el mensaje de Jesucristo está totalmente lo contrario. Claro. A Jesucristo jamás le ha interesado que a nosotros nos aplaudan. Todo lo contrario. Sean siervos. De todo aquel que ustedes le puedan servir, háganlo. Y no busquen con ello la gloria. Sino siempre tengan en cuenta que quien merece toda la gloria por todo lo que nosotros hacemos es Dios. Amén. Mira, hay una razón que da Jesús para no temer. Primero, tú perteneces a un reino, el reino más grande del mundo.
El reino más grande y más poderoso es el reino de Dios. No hay ningún otro reino más grande. Pero en Juan 16:33 dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjate cómo Jesús nos alienta a que no temamos. Porque si tú te fijas, todas las tribulaciones que podamos pasar en esta tierra por abrazarnos a los principios del Evangelio son mucho menos que las tribulaciones que se pasarán en el infierno donde es eterno. O sea, es mejor tú pasar 20, 30 años de tribulación y no una tribulación eterna. Además con la intensidad. O sea, por más que tú veas, o sea, a ti te pueden menospreciar en la sociedad, a ti te pueden apartar en las iglesias, a ti te pueden tener al menos, como tú dices, te pueden hacer muchas cosas, pero nunca será una aflicción tan grande como en el infierno. Nunca lo será. Entonces, a veces tú dices, no, yo quiero, como dice mucha gente, dice una frase que dicen muchos delincuentes, dice, es mejor 5 años como un rey que 50 como un buey. Tú has oído hablar de eso, ¿verdad que sí? Y ellos dicen que es mejor involucrarse en práctica delictiva y pecaminosa y vivir 5 años como un rey y no pasarse 50 años trabajando como un buey. Entonces, esto es al revés. O sea, aquí es mejor tú pasarte los 50 años trabajando honestamente y gozar de la eternidad. Ahora, tenemos que estar conscientes de que ese reino existe. Tenemos que tener fe, que se describe en la Biblia como la certeza. O sea, tenemos que tener la certeza de que todo lo que el mundo nos haga a nosotros es pasajero y que un día nosotros vamos a disfrutar de lo eterno y que dentro de todas esas aflicciones, como dice aquí, nosotros podemos tener paz. Porque si yo te voy a decir algo, si a mí no me gusta que me aplaudan, no me interesa que me aplaudan y no me aplauden, yo no me puedo sentir mal. O sea, si a mí no me interesa que me aplaudan y yo voy a un lugar y nadie me aplaude, pero a mí no me interesa eso, yo no me voy a sentir mal. Si yo voy a tu casa y yo no tengo sed, estoy bien, y tú no me brindas un vaso de agua, yo no me voy a sentir mal. Ahora, si yo tengo sed y tú no me brindas un vaso de agua o me niegas un vaso de agua, ahí yo me voy a sentir mal. Entonces, en medio de toda esta aflicción y todo esto, por eso a la iglesia de Esmirna, él le hace el reconocimiento, que es lo que él le hace. Él le hace un reconocimiento de todo lo que se ha perseverado y todo, y le hace una exhortación de que no tema. Me gustaría resaltar un punto. Y es cuando en el mensaje a la iglesia de Esmirna le dice: yo te daré la corona de vida. Y la corona, en el momento en que es escrito Apocalipsis, se la entregaban a los líderes militares o a aquellos que habían conseguido hazañas físicamente. Se entregaban una corona. Y entonces era un reconocimiento público de que esa persona había alcanzado una hazaña importante. Y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo les entregaré la corona de vida. Y con esto les está diciendo: no importan las circunstancias y las situaciones por las cuales ustedes están pasando en este momento, al final de lo que ustedes están haciendo, ustedes recibirán su recompensa. Así que Jesucristo les está diciendo claramente: continúen la carrera que ustedes están llevando, porque al final ustedes recibirán el mayor de los premios que se le puede entregar a una persona, y esa es la corona de vida, la vida eterna. Muchas veces nosotros nos perdemos en pensar que esto es todo, cuando existe una eternidad. Y dependiendo de la forma en que nosotros vivamos aquí, vamos a vivir esa eternidad. Aquellos que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, conocemos la promesa que existe para aquellos que lo hicieron. Pero hay muchos otros que no saben hacia dónde se están dirigiendo. Y piensan que lo único importante es este momento y este lugar. Y se darán cuenta eventualmente de que no es así. Algunos por ignorancia y muchos otros por conocimiento. Así que es nuestro deber como cristianos llevar ese mensaje.
Decirle a este mundo que hay algo más, aparte de lo que este mundo puede ofrecerte. Y hoy vivimos en una era de la inmediatez. Personas quieren todo extremadamente rápido. Fácil, sencillo. Quieren lograr cosas con el menor esfuerzo posible. Así que el mensaje de Jesucristo en esta época es chocante, porque Jesucristo te dice: esfuérzate, persevera. Si hoy no pudiste lograr, mañana. Y si mañana no es así, pasado mañana y así. Así que nosotros tenemos que llevar ese mensaje, a pesar del mundo en que nos rodeamos. Amén. Bueno, vamos a, con esta palabra, vamos a concluir con el tema de hoy y los invitamos a que nos sigan. Vamos a seguir con la serie de las iglesias, el mensaje de Jesús a las iglesias del Asia Menor, las iglesias del Apocalipsis, como se conoce. Y en una próxima intervención pues seguiremos hablando de esto. Todo el que no ha visto, recordarle que tenemos que seguir adelante, que sigamos adelante, que esta lucha no es en vano, que nosotros vamos a la victoria es nuestra si no desmayamos. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para que esta palabra llegue a la mente y los corazones de todos nosotros, que nos sirvan de edificación y que nos sirvan de fortaleza en estos momentos tan difíciles. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, Jehová Dios del universo. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias porque usted permite que nosotros podamos estar aquí hablando, compartiendo su santa y bendita palabra, Señor. Mira a la persona, Padre, que nos ven, la persona, Señor, que nos escuchan en este momento. Usted conoce, Señor, la necesidad de cada uno de ellos, necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidad económica, a los que están enfermos, a los que están presos, muchas personas que están atribulados, Señor, por deuda, por diferentes razones. Que su Espíritu Santo, Señor, lo asista y que conforme, Señor, a su propósito, Padre, ellos vean alivianar su carga. Le pedimos que siga con nosotros, Padre, que usted traiga, Señor, palabra a nuestra vida, que usted nos ayude, Padre, a seguir perseverando, mantenernos firmes, que al final, Padre, de todo esto podamos por su misericordia ir a morar al reino de los cielos. Le damos gracias en el nombre de Jesús.